Hola profesores, mi nombre es María Emilia y elegí para exponer en este video el discurso del método de Descartes. Elegí este texto no por una cuestión más académica, por decirlo de alguna manera, sino por algo más personal. Cuando tuvimos la oportunidad de ver este texto en clase, me llamó mucho la atención la parte de la moral provisional, ya que varias veces me encontré en situaciones en las que no sabía, que yo desconocía y no sabía cómo actuar frente a esto. Entonces pude encontrar en esa parte del texto de Descartes una importancia práctica. Así que bueno, al poder seguirle mejor el hilo porque me llamó más la atención, pude introducirlo mejor y bueno, fue lo que más aprendí, por decirlo de alguna manera, durante la cursada de la parte de modernidad. Y bueno, decidí exponer sobre lo que yo más puedo explicarlo mejor, digamos. Así que bueno, para empezar, voy a empezar con una frase de la primera parte del discurso del método, que Descartes escribe: el buen sentido es lo que mejor está repartido entre todo el mundo. Bien, en esta frase podemos notar una ironía de parte del autor, ya que si bien sabemos que todos los humanos poseen razón, hay algunos que la utilizan mejor que otros. Para esto, Descartes, de esta manera, con esta frase, nos introduce en el tema de que necesitamos un método, una metodología para tener algo que nos garantice que nuestro razonar está bien establecido. Bien, también podemos observar en esta primera parte del texto elementos autobiográficos que él nos cuenta la decepción que tuvo después de haber terminado sus estudios académicos formales. Él estudió en el colegio de los jesuitas de La Flèche y allí estudió letras, filosofía, matemática, entre otras ciencias. No sé si se las puede llamar así. Pero bueno, él consideraba que su objetivo no estaba en búsqueda de la verdad y que no había una metodología en la que uno pudiera ver en qué momento incurrió el error. Así, no conforme con esta formación académica que él tuvo, decidió estudiar en lo que él llamó el libro del mundo, es decir, salir al mundo y estudiar de otras culturas, de otros lenguajes, con otras personas. Y aún no satisfecho con esto, decidió luego estudiar en él mismo. Y allí encuentra un camino a la verdad. En la segunda parte, Descartes nos va a proporcionar una metodología que descubrió él estudiando en sí mismo, que consta de 4 reglas. La primera dice: no tomar por verdadero aquello evidente, evitar la prevención y la precipitación, no aceptar nada que no se presente a mi espíritu como claro y distinto. Es decir, no admitir por verdadero aquello que yo no pueda contemplar intelectualmente. La segunda regla es el análisis, que sería dividir las partes de un todo desde la parte más compleja a la parte más simple para poder tener y observar bien las partes que componen un todo. La tercera es la síntesis. Si el análisis tiende a separar, el análisis tiende a juntar. Es decir, ir juntando los componentes del todo que estuvimos analizando. Y por último son las revisiones generales, que sería revisar y reflexionar constantemente sobre lo que estudiamos para ver y estar seguros de que no haya un error. Y si hubo un error, ver en dónde fue que se cometió ese error. Bien, mientras uno está analizando una verdad, necesitamos de unas reglas provisionales para actuar según ellas durante el tiempo en el que estemos analizando una situación o una cosa. Para esto nos da unos principios, que las llamó máximas. La primera máxima es seguir las leyes y costumbres de mi país, es decir, atenerse a las reglas en las que uno fue criado de niño o bien las reglas del lugar donde uno está viviendo. Seguir siempre al más sensato. La segunda máxima es ser en mis acciones lo más firme y resuelto que pudiera, es decir, que cuando uno escoge un camino, permanecer firme en ese camino. La tercera máxima
es procurar vencerme siempre a mí mismo antes que a la fortuna. Que controlemos aquello que podemos controlar, es decir, nuestros pensamientos. Y dice que la prudencia es siempre lo más sensato. Por último, sostiene que hay que dedicar nuestra vida al cultivo de la razón y mientras estemos analizando algo, utilizar estas máximas para comportarnos durante ese tiempo. En la cuarta parte nos vamos a encontrar con la primera afirmación indudable. Descartes sostiene que podemos dudar de todo, menos de que dudamos. Y como dudar es pensar, afirmamos que pensamos. El pensamiento es nuestra primera certeza. De ahí se desprende la famosa frase, pienso, luego existo. Si pensamos, somos. Ahora bien, de todas las ideas, hay una que el hombre no pudo haber creado, que es la idea de Dios. Dios es un ser perfecto, así que tenemos en nosotros la idea de perfección, y nosotros imperfectos no pudimos haberla creado. Si Dios es un ser perfecto, esto quiere decir que es una idea innata. Si Dios es un ser perfecto, nada le falta, y si no existiese, le faltaría una perfección. Así llega Descartes a la conclusión de que Dios existe. Y muestra una parte de su teoría. También él tenía en mente probar que el alma existe y que es inmortal. Para probar la existencia del alma, Descartes dice que cuando se pensó no se necesitó del cuerpo. Es decir, que el alma puede ser concebida más allá del cuerpo. Y que el alma es algo simple, que puede llegar al mundo solo porque es creada. Y solamente puede irse por destrucción. Y como Dios es bondadoso, conserva las almas. Así demuestra la inmortalidad de las almas. Bien, para seguir con el hilo de este filósofo, elegí la parte B del segundo punto, que habla de la crítica lockeana y humeana a la concepción cartesiana de las ideas. Bien, para comenzar con esto hay que hacer una distinción entre las dos corrientes que tenemos entre los filósofos. Descartes es racionalista y por otro lado Hume y Locke son empiristas. Para los racionalistas lo principal son las ideas innatas. Para los empiristas lo principal es la experiencia. Es decir, la interacción que tiene el humano con el medio. Y ellos ven al alma, a la mente, no al alma, a la mente, como un trozo de arcilla que la experiencia la va moldeando. Que cuando nacemos está impoluta. La experiencia la va moldeando. Bien, una de las críticas que hace Locke es que si las ideas innatas existen, todo el mundo las tiene y todo el mundo podría explicarlas. Ahora, ¿cómo puede ser esto si hay ideas con las que no conocemos? Y para Locke esto es contradictorio. Y rechaza la idea de que la razón las conciba después. Pero si aún fuese que la razón las descubre después, esto no demuestra que son innatas porque también pueden ser comprendidas por la experiencia. Hume también está en las antípodas del pensamiento de Descartes, porque él va a hacer una distinción entre las impresiones y las ideas. Las impresiones son las sensaciones y las ideas es el recordar esa sensación. La diferencia entre una y otra está en los grados. Bien, retomando el ejemplo que di sobre Dios anteriormente, Hume sostiene algo completamente diferente a lo que dice Descartes. Para Hume, la idea de Dios proviene de distintas impresiones de bondad, inteligencia, etc., elevadas al infinito, y que nunca de una idea deriva una esencia. Para Hume, Dios no existe. Bien, solo con estos ejemplos que fui dando, que son algunas de las críticas que hacen Locke y Hume a Descartes, a las ideas innatas, podemos ver
dicotomía de pensamiento entre racionalistas y empiristas.